Ya, ya estoy grabando, gracias. Ahora sí, vuelvo a repetir todo. Ok, tengo una serie de datos, 45 casos del 12 al 9 en estas columnas. Lo primero que tengo que hacer es ordenarlas de manera vertical y ponerlas de menor a mayor. Ya que tengo eso, puedo ver cuántas veces se repite cada número y posteriormente cuántas veces esos números van a darme esos resultados. Entonces, la suma de esos números de mi n, de mis 45 datos que tengo, es 526. Dividida entre 45 me da 11.6 o 11.69, que es mi media. La mediana es el número que se queda en el medio. 45, al ser un número impar, me va a dejar calcular el número justo que se queda en medio entre 22 y 22, que son 44, y el que se queda en medio es el 10. Por lo tanto, mi mediana es el 10. Y la moda es el número de veces que se repite en cada uno de estos casos. Y el que más veces se repitió, o sea, 7 veces, fue el 6. Si se dan cuenta, mis medidas de tendencia central están un poquito dispersas. No es como en el ejercicio anterior, pero bueno, ahorita vamos a saber por qué. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para calcular el orden de mis rangos? Ajá. Bueno, pues muy sencillo. Lo primero, déjenme eliminar esta, que era un ejemplo que no. Uh-huh. Lo primero que tengo que entender es, a ver, mi n es de 45, ¿cierto? ¿Qué ojo? Ojo, presten mucha atención, 45 es mi número de casos. Ajá. 28 es el número mayor y 1 es el número menor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cómo Correcto. voy a calcular el rango? Pues el rango es muy sencillo. Voy a restarle 1 a 28, o sea, el menor al mayor. Le voy a restar 28 menos 1 me da 27. Ya tengo una idea. Ahora, ¿cómo voy a calcular el K? Ajá. K es igual a la raíz cuadrada de n. ¿Cuál es la raíz cuadrada de n? 6.71 que se redondea a 7. Se redondea a 7. Entonces, mi K es igual a 7. ¿Estamos de acuerdo, señorita Durán? Sí, profe. Ahora, aquí hay que ver una situación. En la fórmula anterior que estuvimos revisando, nosotros sabíamos que teníamos que colocar una fórmula en donde yo podría obtener una relación estadística con mi trabajo, ¿cierto? Y dice, tienes que restarle el número anterior aunque no aparezca. Y en el caso del ejemplo, era 4 el que le antecediera en 3. Hasta ahí estamos de acuerdo en el ejercicio que revisamos en el video pasado, que ustedes sin problema pueden checar, ¿cierto? Ok, Sí. aquí hay una situación en este grupo de datos que estoy manejando. ¿Cuál es? Que el más bajo es 1. Lo que muchos hicieron fue, por lógica, colocar el 0, pero el 0 es la ausencia de datos. Por lo tanto, no puede quedar en 0. Ese se va a quedar como 1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No, ya me revolví en esa parte. A ver, dígame, ¿en qué? En que dice que no podemos poner cero, entonces se tiene que quedar el Se número queda más el 1. común. ¿Por qué? Porque es el menor. Ejemplo, si el menor fuera 2, ¿cuál es el que te tendría que quedar? ¿El que le antecede? El uno. Uno. El 1, Uno. correcto. Pero si es el 1, La tercera el cero, entonces no puede, se tiene que quedar el mismo número. bien. Profe, ¿Sí? entonces siempre tiene que haber un valor, no se tiene que quedar en cero. Siempre. En el caso que, como en la tarea, se quede el 1 como el valor más bajo, ¿sale? Siempre en ese caso. Muy bien, Luis, buena observación. Profe. Ahora, ya sé que no puede ser menos de 1, o sea, se va a quedar en 1. Si yo multiplico, como lo tengo acá, ajá, el número inferior más la multiplicación de mi k por la relación estadística que sale entre la amplitud del intervalo que se quedó en este ejemplo en 1,
Si se dan cuenta acá, pues va a ser nada más 7 por 1, ¿cierto? Sí. Aquí viene algo interesante. Yo no puedo dividir los 45 casos de mi n, porque en realidad la n, lo que voy a sacar de ella es su raíz y es el rango. Ajá. Tengo 7. Ese es mi k. Y tengo 28 datos, pero no tengo un número menor a 1, porque el primer número, el más bajo que tengo es 1. Y entonces digo, ok, lo que podría aplicar entonces es lo siguiente. En función al número de intervalos de clase que tengo, yo tengo que dividir, perdón, aquí es 1. Ay, es que me está poniendo fechas. Son 7, este es mi K. Y el número más alto que tengo es 28. Pregunta, ¿cuántas veces cabe el 28 entre el 7? 4. 4. 4. Eso quiere decir que voy a sacar 4 rangos. Vamos a ver si es cierto en función a los datos que tengo. ¿Ok? El intervalo me dice que como tal, pues va a empezar de 0 a 4. O de 1 a 4, perdón. Aquí, ¿cierto? De 1 a 4 es el primero. Luego, de 4 a 8. De 4 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20, de 20 a 24, de 24 a 28. ¿Cuántos intervalos de clase tengo? 7. ¿Cuántas veces me cabe el 28 entre el 7? 4. 4 es la distancia que va a haber entre cada uno de mis datos. Y 7 va a ser la cantidad exacta de veces que me cabe ese dato allí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver si eso es cierto, vamos a ver si eso aplica. Bien, es muy sencillo. Lo que tengo que hacer entonces ya es colocar mi intervalo de clase K. Es más, aquí lo voy a poner. Mi intervalo de clase es K. ¿Cuánto me salió K? La raíz cuadrada de 45 redondeada al siguiente número entero es 7. Ahí está. Mi rango me dice que es cuántas veces cabe 28 entre 7. Bueno, 7, pues 28, ¿no? Dice que son 4. De 1 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, 12 a 16, 16 a 20, 20 a 24, 24 a 28. Y ahora sí, me queda perfecto. ¿Por qué? Porque de 1 a 28, de 1 a 28, tengo 7 intervalos con un rango de 4 en la distancia, considerando a 28 como el último. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, la frecuencia. Vamos a ordenar. Esta es la parte fuerte, la parte interesante. ¿Cuántos datos tengo del 1 al 4? 1, 2, 3, 4. Y sumo. 2 y 3, 5 y 2, 7 y 1, 8. Es mi primer rango. ¿Ya vieron? ¿Cuántos datos tengo de 4 a 8? Bueno, sería el 6 al 8, porque no tengo 5, ¿cierto? ¿Cuántos son? 6 y 4. 10. 11. 6 y 4, 11, correcto. Ahora, de 8 a 12. 12. ¿Cuántos tengo? 3 y 4, 7. De 12 a 16, 13, 14, 15, 16 no tengo. Ajá. ¿Cuántos son? 5. 5. ¿Qué voy a poner acá? 5. De 16 a 20, no tengo 16, sería 17, 18, 19 a 20. Sumo. 4 y 3. 7. Y 2. 9. De 16 a 20 tengo 9, que es mi intervalo 5. El intervalo 6, de 20 a 24. No tengo ni 21, ni 23, ni 24. Tengo solamente un dato. ¿Cuánto es? 22. Es uno nada más. 1.
De 24 a 28, que sería del 25 al 28, tengo 4, ¿cierto? Lo pongo aquí. Si sumo toda mi frecuencia, 8, 11, 7, 5, 9, 1, 4, en función a cómo se establece esa frecuencia en estos rangos de clase que van de 1 a 28 y son 7, con una distancia de 4 entre cada uno, me da 45. Así resolvíamos ese ejercicio. Porque la tranza, o para que ustedes lo pensaran, era el problema del 1. O sea, yo no puedo contar de 0, ¿viste? Porque no hay, o sea, 0 es ausencia de valor. O sea, no puedo decir 0 manzanas más 1 manzana más 5 manzanas. 0, 6 manzanas, obviamente no. 6, 0 manzanas, obviamente no. Son solo 6 manzanas. El 0 es la ausencia, en este caso, en este ejemplo, del dato que tenemos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vamos a calcular frecuencias de clase. 8 más 11, 19 más 7, 9. 26 más 5, 31. más 9, 40. más 1, 41. más 4. 45. Ahí está. ¿Ya lo viste? Voy a multiplicar, perdón, voy a dividir esta entre 45. 18 entre 45, 1.18. 11 entre 45, 0.24. Y así sucesivamente. La suma de todos estos me va a dar 1. Este dato lo multiplico por 100 y me da 17.78, 24.4 y me dan los porcentajes en 100 expresados en 100. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la acumulada. Hacemos lo mismo. 8. Este dato siempre va a ser exactamente el mismo. ¿Ya viste? Solo que acá se va a ir sumando. Luego, 19 entre 45, 0.42. Aquí ya entonces puedo decir que en función a esto, yo sé en la frecuencia de la clase que el intervalo 4 de 12 a 16 que tuvo 5 números en su frecuencia solo representa el 11.11% de la totalidad de los casos. Sin embargo, el 7 rango de intervalo 24-28 que tuvo 4 casos solo representa el 8.89. Sin embargo, el intervalo 2 con 4 rangos de 4 a 8 que tuvo 11 representa el 24.4. En el porcentaje acumulado, si yo estoy en el rango 4, del 1 al 4 tengo el 68.89 de mis casos. En el rango 3 tengo el 57.78 de mis casos. Y contabilizando el rango 6, ya tendría el 91.11% de mis casos. ¿Por qué? Sumando al rango 7, allí estaría el 100%. Ahí ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? No, profe, ya quedó todo claro. Muy bien. Quiero que noten algo que ya les había platicado, pero no sé si habían ustedes observado. Me regreso un poquito a los ejercicios anteriores. Ya vieron que cuando sacamos medidas de tendencia central, si yo esta media, que es el promedio, que es 5.33, fíjate lo que voy a hacer. Si yo a estos datos, lo pongo acá, le resto su media, ¿cuánto quedamos que era la media de estos datos? 5.33. Voy a tener, por un lado, números positivos cuando
el dato es mayor que la media y números negativos cuando el dato es menor a la media, que quedamos que era 5.33, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Si eso aplica y sumo todo, ¿qué creen? ¿Cuánto creen que me dé? Cero. A ver, vamos a ver si eso aplica acá en lo del número de hijos, ¿no? Tengo el número de hijos. Tengo una media de 3. Le voy a restar a cada uno de esos valores la media. Y entonces sería igual suma 5 menos, ¿cuál era la media? 3, ¿cierto? Si la media es menor que el dato, es número positivo. Si la media es mayor que el dato, es número negativo. ¿Ya lo vieron? ¿Qué pasa si lo sumo? Me va a dar 0. Ya en un video anterior les había platicado que esa característica es muy interesante. Alguien hace muchos años se dio cuenta de que si tú le restabas la media a tu serie de datos de la cual extrajiste esa media, siempre ibas a tener un valor 0 o muy cercano a 0. ¿Alguien sabe o me puede decir por qué? Yo quiero deducir que porque es la mitad, ¿no? O sea, le acabas de quitar la mitad. O sea, primero le quitas la mitad, pero no sé, la verdad no lo sé. Le quitas la mitad de la mitad, ¿no? Así como la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Va por allí. Bien, estas medidas de tendencia central junto con los sistemas de frecuencias o análisis de frecuencias son muy útiles para entender, comprender y graficar los datos en función a las características con las cuales nosotros estamos trabajando el análisis de esos datos. Sin embargo, hay otros datos que pueden llegar a ser muy útiles y que ustedes ya conocen o reconocen en función a trabajos anteriores que hemos desarrollado. ¿Alguien subió algo en SPSS? No, ¿verdad? No, eso me lo pasaron a mí. Ok. Entonces, vámonos con lo siguiente. Nosotros tenemos otro dato que podemos sacar, al igual que las medidas de tendencia central, pero que ahora no nos van a hablar de la posición que tienen esos datos en el continuo con el cual nosotros estamos trabajando, sino que ahora nos puede dar la posibilidad de entender que estos datos se pueden dispersar. Fíjate, dispersar. Habíamos hecho una gráfica, déjame ver dónde está, aquí está, en donde teníamos en el ejemplo 5 familias con un número de hijos determinado, cómo se iban a presentar en ese continuo, donde teníamos por un lado el número de familias y por otro el número de hijos, en el eje de las X y en el eje de las Y, cada uno de los datos con los cuales nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Aquí la dispersión en realidad no se aprecia. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando posición o en función de la relación que existe entre estos datos y su cantidad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, ahora, ¿cómo puedo analizar la dispersión en ese continuo de estos datos? Bueno, para hacerlo necesitaremos trabajar la siguiente medida de dispersión, ¿ok? Vamos a hablar rápidamente de las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Para empezar,
deberíamos de entender que la dispersión va a hacer referencia a la forma o la manera en la que los datos se alejan o se acercan en función a las puntuaciones de su lista de puntajes. Aquí, por ejemplo, vemos la edad, aquí, por ejemplo, vemos los datos agrupados. Y entonces vemos, por ejemplo, que aquí hay una media de entre 5 a 12 años que se da en los 8.5. O sea, en este punto está la mayor cantidad de casos. Tienden a ir al centro, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar 1, ya lo tenemos, que es el rango, que es el símbolo R. Y vamos a trabajar el día de hoy la denominada varianza. Ya en estadística, esta es estadística. Ya en psicometría, algunos de ustedes recordarán que habíamos estudiado la varianza como la distribución puntual que tienen los datos con los que estamos trabajando sobre la media aritmética. ¿Alguien recuerda cuál era la media aritmética? ¿No? La media aritmética es 1, correcto, bien. La media aritmética siempre va a ser 1. Ay, perdón. En función a esto, podremos calcular esa distribución de los puntos en nuestro espacio sobre la cantidad de datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Ahora, no voy a pasar ahorita a desviación media ni a desviación típica, solo quiero que recordemos. El rango lo sacamos el máximo menos el mínimo y la varianza la sacamos en función a la desviación. Entonces, la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Fíjate, parece trabalenguas, pero en realidad es más sencillo de lo que se ve. La desviación media, o sea, la desviación promedio de la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a su propia media. En este caso, la desviación media la vamos a representar por D y un subíndice media. ¿Cómo se calcula? Pues es muy sencillo. De hecho, nosotros en este ejercicio ya lo estábamos trabajando. Acá, donde te dije, ya te diste cuenta de que si nosotros les restamos a la media a cada uno de esos puntajes, vamos a obtener valores cercanos o muy cercanos a 0. Ojo aquí, La desviación media va a ser la sumatoria de todos esos puntos a los cuales les vamos a ir restando la media y dividida entre la n de los casos. O sea, la sumatoria de la n número de casos 1 por 1 del producto que vamos a obtener de restarle a cada uno de los valores la media. Y todo ese producto dividido entre la n, que es el número total de casos que tenemos. Ejemplo, yo aquí en el Excel les había dicho, aquí tenemos el valor de cada uno de los puntos menos la media, ¿cierto? O sea, la media es 4 y estos son los puntos. Para identificarlos ahora les vamos a poner X, Y, ¿sale? ¿6 menos 4? 2. 4 menos 7, 7 menos 4, perdón, 3. 4 menos 4, 0. 2 menos 4 menos 2. 1 menos 4 menos 3. Si yo sumo todos estos valores me va a dar 0, ¿cierto? La suma de todos esos valores entre n. La suma de todos esos valores. Oiga, profe, pero siempre va a ser 0 y usted tiene 1, 2, 3, 4, 5. O sea, dividir el número total de los puntajes sumados de el producto que va a ser como resultante la resta de la media sobre los datos, siempre va a ser 0. Pues sí, pero en algunos casos no. ¿Por qué? Porque estos datos por sí mismos están comprendidos en un modelo muy sencillo. Solo necesitamos ver si esto aplica en otros niveles. Fíjate. Lo que nosotros conocemos como desviación estándar y varianza no es otra cosa más que la raíz cuadrada de un subproducto. ¿A qué voy? La desviación típica o desviación estándar nos va a indicar cómo se dispersan los datos con respecto a la media, mientras que la varianza va a ser la media aritmética de las desviaciones cuadradas de la media.
Para trabajar la desviación estándar, solamente corresponde la raíz cuadrada de la varianza para obtenerse. Mientras tanto, la varianza corresponde a la desviación estándar del cuadrado de la suma de todos nuestros datos elevada al cuadrado. ¿Ok? En este caso vamos a utilizar dos fórmulas. Una, cuando la varianza es para una población y cuando la varianza va a ser utilizada para una muestra. ¿De acuerdo? Entonces, para muestras vamos a utilizar n-1. Ojo, para simplificar el dato y no poner varianza vamos a elevar al cuadrado una s, que ya sabemos es la sumatoria de la media aritmética de todas las desviaciones cuadradas de ese producto, ¿cierto? Pero cuando es para una población, vamos a trabajarlo con una n mayúscula. Ahora, profe, ¿cómo se saca entonces la varianza? Bien, pues vamos a empezar a explicarlo paso a paso. Ya entendimos y ya comprendimos cuál es la forma en la que se explica la varianza como medida de dispersión. Yo les decía, esto ya lo trabajamos o ya lo desarrollamos en algún otro momento, sobre todo en psicometría, cuando queríamos comprobar si nuestro instrumento era confiable y válido. ¿Por qué? Porque para sacar tanto el coeficiente de confiabilidad en alfa de Cronbach como la R de Pearson, que es la que nos sirvió para calcular la consistencia interna de nuestro instrumento, utilizamos ese valor, solo que no lo notamos muy bien. Ahora, la media aritmética va a ser 1 y siempre va a estar en función a que la ordenada de los datos va a coincidir perfectamente en cada uno de esos casos. Si la varianza se mueve, las puntuaciones se van a ir separando poco a poco de esa media aritmética. Por ejemplo, si tenemos una varianza de 4.92, perdón, aquí me falta el subíndice al cuadrado, es igual que acá, pero se me olvidó ponerlo. Obviamente se va a dispersar y va entre más se aleja o entre más aumenta, más se dispersan los puntos de esa media aritmética. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es muy sencillo, o sea, entre más sea diferente a 1, más dispersos van a estar nuestros datos. Si usted dice, oiga, profe, eso como que me suena conocido, eso como que ya lo trabajamos. Pues sí, efectivamente. Cuando nosotros utilizamos en psicometría, en algunos casos, y el semestre pasado con algunas personas que sí llegaron a desarrollar este trabajo en su investigación, recordarán que para ver si el instrumento que estábamos utilizando era válido y confiable, lo pasamos por dos pruebas estadísticas, la confiabilidad y la validez. Y para calcular la validez de constructo, o sea, que internamente nuestro instrumento cumpliera o cubriera con las condiciones que nosotros estamos solicitando, desarrollamos, aquí está, el siguiente ejercicio. Permítanme tantito. Ahí está. Ahí está. Teníamos nuestros ítems aplicado a 20 personas. Nos fuimos a analizar correlaciones bivariadas y todos los ítems le sacamos su correlación de Pearson, ¿cierto? Y aquí este cuadrito bien bonito, amigo nuestro, lo pasamos a Excel. Y nos dimos cuenta de algo. ¿Alguien recuerda qué? Aquí hacíamos la correlación ítem-ítem y veíamos la fuerza que tenía la relación de un ítem contra los demás. Pregunta, ¿cuál es la correlación que nosotros obtuvimos entre el ítem 1 y el ítem 1? ¿Uno? 1. El ítem 2 contra el ítem 2. 1.
el ítem 3 contra el ítem 3, contra sí mismo. Siempre que poníamos a los ítems contra sí mismos, obvio era que al ser el mismo, el mismo ítem, las mismas respuestas, siempre íbamos, o más bien no íbamos, siempre obtuvimos un valor en 1, ¿cierto? Aquí está, mira, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ahí está, déjame pasar a la siguiente. Aquí está, 1, 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 1 y 1, ¿cierto? Si yo pongo esto así y hago o alejo un poquito, como pueden ustedes observar, cada puntuación contra sí misma se queda en 1, ¿cierto? Aquí está. ¿Por qué? ¿Cuánto dijimos que vale o equivale la media aritmética? 1. 1. O sea, sé que si yo este dato voy a pegarlo acá para que se vea. Voy a insertar como imagen. Si yo este dato que tengo aquí lo volteo, bueno, no lo volteo, lo giro e invierto los ejes y digo, a ver, tengo X y tengo Y, bueno, al revés. Lo que yo veo aquí con esa serie de datos es la media aritmética, que es igual a 1, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y que todas estas dispersiones puntuadas, ojo, ya no de los ítems contra sí mismos, sino de los ítems, de un ítem contra todos los demás, estas puntuaciones que yo obtuve acá, 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 acá y acá, me van a decir la fuerza de relación que hay, si se alejan o se dispersan de esta media aritmética perfecta que es un ítem contra sí mismo, que es un 1. Por lo tanto, y por si no lo habían intuido aquella vez, ahora se los explico de esta manera, la confiabilidad que sacamos con Cronbach o con K.D. Richardson o el split calf, lo que sea, va en función a la relación de las varianzas y sus puntuaciones, pero la validez de constructo habla de la relación puntuada que hay, que entre más separadas estén esas puntuaciones de la media aritmética, menos consistencia de relación hay. Pregunta, ¿cómo nos dimos cuenta de que había puntuaciones que sí eran correlacionables entre sí y que daban un buen número más cercano al 1? ¿Quién me dice?
¿Quién me dice? ¿Cómo nos dábamos cuenta si había puntuaciones que se alejaban o se acercaban a esa media aritmética? ¿Qué era lo que buscábamos? Si no mal recuerdo, era un pequeño asterisco, ¿no, profe? Exactamente, Karen, muy bien. Y nosotros fuimos ubicando esos asteriscos en donde decíamos, entre más fuerte sea, obviamente, y decíamos, esto es un espejo, lo de la media aritmética para abajo no me sirve. Yo tengo que buscarlo aquí. Y veíamos, ¿dónde hay uno, dónde hay uno, dónde hay uno, dónde hay uno, dónde hay uno? Ah, mira, aquí hay uno. Ajá. Aquí hay otro. Y entre más de estos tuviéramos o más de esos identificamos, pues obviamente mayor iba a ser la relación entre nuestros datos y la media aritmética. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces en función a esto, nosotros tendríamos la posibilidad de entender que nuestro instrumento sí guarda una consistencia con lo que está midiendo, ¿cierto? O sea, que en función a esto la varianza se entiende como una medida en la que nosotros podemos observar o calcular qué tan dispersos están los datos en un conjunto. Si la varianza es pequeña, o sea, si la varianza no es muy grande, quiere decir que entonces esos datos están bien agrupados, es bueno. Pero si la varianza es grande, significa que los números están más dispersos, como acá en el 7. Por lo que intuiríamos que puede estar no muy cercana a la media. Por ejemplo, si comparas las varianzas de dos conjuntos de datos, por ejemplo, el resultado de pacientes femeninos contra pacientes masculinos, puedes comprobar si hay una variable que pueda generar o producir un efecto perceptible en uno u otro grupo. La varianza también es muy útil para crear modelos o sistemas estadísticos, ya que una varianza pequeña puede ser un buen indicio de que los datos se están ajustando, pero si es muy pequeña, quiere decir que los datos se están ajustando demasiado y que alguien intenta hacer trampa. Fíjate. Toma nota de la muestra del conjunto de datos. Tenemos 6 conjuntos de datos con un valor de 17, 15, 23, 7, 9 y 13. Imagínate que queremos analizar la cantidad de panecitos que se venden todos los días en la cafetería de la escuela. Tomamos una muestra de 6 días aleatorios, que puede ser lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya vimos que si es aleatorio a cualquier día de los 7 que tiene una semana le puede tocar. Y se obtienen los siguientes resultados: 7, 15, 23, 7, 9 y 13. Esta es una muestra, no es la población, ya que no tenemos los datos de todos y cada uno de los días o de los meses en los cuales ha estado abierta la cafetería. Solo necesitamos unos datos. En este caso, o en la mayoría de los casos, los modelos estadísticos llegan solo a tener acceso a una muestra o subconjunto en una población, que es lo que a nosotros nos pasa aquí en psicología, cuando al inicio del semestre anterior todos querían hacer sus estudios del COVID en el grupo 151 de la licenciatura en psicología de la ESAT. ¿Se acuerdan? Bien. No podíamos llegar a tener acceso, o no había posibilidad de llegar acceso a todos los demás, por lo que una vez analizada la población, en donde el costo de todos los autos de un país es un estadístico que se va a averiguar en función a una muestra, no a cuánto le tienes que preguntar a cada persona que compró un auto. Ojo, de este modo podría basarse en una muestra para obtener el costo promedio de los autos en un país, aunque posiblemente no coincida con el valor exacto, pero como ya analizamos medidas de tendencia central, pues sabemos que va a dar un buen resultado. Bien. Anota bien la fórmula de la varianza para una muestra, porque en algunos casos es la que más vamos a utilizar. La varianza se expresa de la siguiente forma: S al cuadrado, o sea, el cuadrado de las sumatorias de los valores de la media menos cada uno de los datos es igual a la sumatoria de los casos menos la media elevado al cuadrado dividido entre menos 1, en donde xi va a ser el término del conjunto de datos, x con una barra arriba es la media, y el símbolo sigma, la sumatoria, y n, el tamaño de la muestra. Profe, ¿cuál es la diferencia entre hacerla en población y muestra? N. N en población, n mayúscula en población, n minúscula menos 1 en muestra. ¿Qué nos dice ese menos 1? Tiene que ver con el error o el estimado del error.
Más adelante te lo voy a explicar. Entendiendo entonces que la varianza es un conjunto de datos que te indican qué tan dispersos pueden estar al llegar los puntos de un conjunto de datos, tendríamos que ser muy conscientes que entre más cerca de cero esté la varianza, más cercanos tendrán que estar los datos entre sí. Cuando trabajas con muestras, pues obviamente puedes utilizar el siguiente ejemplo. Primero tenemos que calcular la media y sabemos que la media se calcula sumando cada uno de los datos y dividiéndolo entre el total de casos que hay. En este caso, la suma de 17, 15, 23, 7, 9 y 13 da 84 y lo vamos a dividir entre 6. 84 entre 6 es igual a 14. En este caso, bueno, lo sacamos de una manera muy sencilla, el punto central de los datos. Ahora, ese 14, que es la media, de acuerdo a la fórmula se lo tenemos que restar a cada uno de los casos de nuestro conjunto de datos, nuestra XI, que es el conjunto de datos y cada uno de estos, ¿cierto? En este caso, en este ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al calcular este factor, en donde cada uno de los casos se le resta la media, te indicará la desviación respecto a la media o, en lenguaje coloquial, qué tan lejos de la media está cada número. Ejemplo, si la media, habíamos dicho, es menor que el número del caso, va a ser un número positivo. Si es mayor que el número del caso, va a ser un número negativo. Entonces, vamos a restarle a nuestros datos 7, 15, 23, 7, 9 y 13, 14 a cada uno. Y lo que vamos a obtener entonces es que para que sepas que está bien tu trabajo, ya pudimos nosotros identificar un rasgo importante. La suma de esos productos siempre va a ser igual a 0. Y eso se debe justamente a la definición de lo que es la media, ya que las respuestas negativas o distancias de números pequeños respecto a la media van a cancelar o a limitar exactamente las respuestas positivas que tuvimos en función a la distancia de los números grandes respecto a la media. ¿Ok? Después ese producto lo tenemos que elevar al cuadrado, o sea, del producto que nosotros obtuvimos en cada uno de estos datos al restarle la media a cada base de este conjunto, lo vamos a multiplicar por sí mismo. 3 por 3, 9, 1 por 1, 1, 9 por 9, 81, menos 7 por menos 7, menos 7 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 7 al cuadrado. $49, como dijo Arlene. ¿Por qué? ¿Por qué no es menos 49? Por los signos. Eso es todo, joven Luis. Exacto. La ley de los signos nos dice que si un número negativo se multiplica por otro número negativo o por sí mismo negativo, va a ser positivo. Entonces pasamos, estos datos negativos siempre van a ser positivos cuando se eleven al cuadrado. 5 por 5, 25, 1 por 1, 1. Ahora, tal como se explicó más arriba, la lista de variaciones va a sumar 0. Al elevarla al cuadrado, va entonces a darme los siguientes resultados. Por lo que yo solamente los tengo que sumar, porque así lo dice la fórmula, 9 más 1 más 81 más 49 más 25 más 1, que es el resultado de elevar al cuadrado la resta de la media a cada uno del conjunto de los datos, y la voy a dividir entre n, ¿cierto? En este caso, al dividirla entre n menos 1, porque es una muestra, n menos 1, 6 menos 1, 5, tengo una varianza muestral de 33.2, ¿sale? Divide por n menos 1, donde la cantidad de puntos de los datos nos va a dar una población o una muestra dependiendo del caso, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? ¿Todo bien? ¿Es difícil, complicado? Todo bien, profe. Muy sencillo. Cualquier duda que tengan, saben que pueden ver los videos. Y también otra cosa, en mi canal de YouTube tengo videos de estas mismas clases, porque son las mismas materias, pero de semestres anteriores, así que también esos los pueden consultar. Solamente denle una revisada, y para que no se les pase ningún video que suba, suscríbanse a mi canal, denle like, y si pueden compartir me ayudarán mucho para que siga creando este tipo de contenido. Que tengan una excelente tarde, que sigan teniendo un buen día, y por favor, y sin ninguna otra cosa de pretexto,